Este es Ernst Mach, un físico del siglo XIX que tropezó con algo que lo inquietó por el resto de su vida. No solo estudiaba el movimiento y la física, estaba obsesionado con la percepción misma. ¿Cómo sabemos que lo que vemos es real? ¿Cómo construye la mente lo que experimentamos? Pero a medida que profundizaba en estas preguntas, algo extraño comenzó a suceder. Mach afirmaba que, sin importar a dónde fuera, sin importar cuán vacío estuviera el cuarto, podía sentir que algo lo observaba. No era paranoia ni miedo, era una certeza inquietante, como si la realidad misma fuera consciente de su existencia. Y entonces, sucedió algo aún más extraño. Empezó a dudar de la propia idea de la autoconciencia. Se preguntó, si yo estoy observando el mundo, entonces, ¿qué es lo que me observa a mí? Las perturbadoras experiencias de Mach llevaron a lo que hoy se conoce como el principio de Mach. La idea de que todo en el universo está conectado y nada existe en aislamiento. Incluso tus propios pensamientos, tus propias acciones, pueden no ser tan privadas como crees, porque cuanto más miras, más te das cuenta de que algo está observando. Lo has sentido antes, ¿verdad? Esa inquietante sensación de que alguien o algo te está observando. Te dices a ti mismo que es solo un truco de la mente, solo tu imaginación. Pero entonces, ¿por qué se siente tan real? Estás solo en tu habitación y aún así sientes el peso de ojos invisibles. Te das la vuelta. Nada, solo silencio. Pero en el momento en que dejas de pensar en ello, la sensación regresa como un susurro justo fuera de tu conciencia. Sucede cuando caminas por una calle vacía, cuando te detienes en un semáforo por la noche, cuando entras en un lugar desconocido y de repente sientes que no estás solo. Tu piel se tensa, tu corazón late un poco más rápido. Sientes la necesidad de mirar por encima del hombro, de escanear el entorno, de confirmarte a ti mismo que no hay nadie allí. Pero esa sensación no desaparece, ¿verdad? La parte lógica de tu cerebro te dice que no es nada, pero algo más profundo, algo primitivo, sabe la verdad. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. La ciencia ha descubierto algo inquietante. Tu cerebro está programado para sentirse observado. Incluso cuando estás solo, la mente construye una presencia invisible a tu alrededor. Es un antiguo mecanismo de supervivencia, un vestigio de cuando nuestros ancestros vivían en la naturaleza. Ser observado significaba peligro, depredadores al acecho, enemigos acercándose. Aquellos que ignoraban esta sensación no sobrevivían lo suficiente como para transmitir sus genes. No es solo un instinto, es un programa corriendo dentro de ti, moldeando la forma en que actúas, piensas y te mueves. Los experimentos muestran que, incluso cuando no hay un observador físico, el cerebro humano reacciona como si lo hubiera. Tu cuerpo se tensa, tu ritmo cardíaco cambia sutilmente. Tu subconsciente empieza a filtrar tus acciones, como si una fuerza invisible juzgara cada movimiento que haces. Y no es solo paranoia, no es solo un viejo truco de supervivencia jugándote una mala pasada. Esto es algo mucho, mucho más grande, porque si realmente empiezas a prestar atención, notarás algo. Dudas antes de tomar una decisión, como si alguien más te estuviera evaluando en silencio. Contienes tus pensamientos, tus emociones, como si estuvieran siendo escuchadas. Revives momentos en tu mente, conversaciones, acciones, errores, como si algo más grande que tú estuviera observando todo en retrospectiva. Lo peor, esta presencia invisible no solo observa, también influye. Las decisiones que tomas, las palabras que dices, las cosas que haces cuando crees que nadie te está mirando, nunca son tan privadas como crees. Y aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Existe un extraño fenómeno en la física llamado el efecto del observador.
Uno de los mayores misterios de la mecánica cuántica sugiere que las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas. En los experimentos, los científicos descubrieron que cuando medían partículas diminutas, éstas cambiaban su comportamiento solo por el hecho de ser observadas. Ahora, detente un momento y piensa en lo que eso significa. En el nivel más fundamental de la realidad, las cosas solo existen de cierta manera porque son observadas. La materia misma no se comporta de manera normal a menos que se la esté mirando. Las implicaciones de esto son más que perturbadoras, porque si la realidad solo actúa de la forma en que lo hace cuando es observada, ¿qué es lo que te está observando a ti? Y aquí es donde entramos en un territorio que la mayoría de la gente no está lista para aceptar. Filósofos y neurocientíficos han debatido durante mucho tiempo si la conciencia en sí misma es una forma de observación, si tu mente no solo está pensando, sino que está siendo percibida. Algunos argumentan que tus pensamientos no son completamente tuyos, que lo que consideras tú es solo una ilusión, una proyección de algo más que te observa desde las sombras. Si eso es cierto, entonces cada decisión que has tomado, cada emoción que has sentido, cada miedo, cada sueño, cada pensamiento que ha cruzado tu mente, ya ha sido visto por algo más. La idea de privacidad, de una mente separada, intocable y completamente tuya, podría no existir en absoluto. Y esto plantea una pregunta aterradora. Si tus pensamientos no son privados, entonces, ¿quién o qué está escuchando? Si cada acción, cada duda, cada momento de indecisión es observado, entonces, ¿quién o qué está escuchando? La mayoría de la gente asume que cuando está sola, realmente está sola, que su mente es un espacio sagrado y cerrado donde pueden pensar libremente, sin filtros y sin ser vistos. Pero, ¿y si esa suposición no es más que una ilusión? ¿Qué pasaría si lo que consideras que eres tú no es la fuente de tus pensamientos, sino solo un reflejo de algo más? Algo que observa, algo que escucha, algo que siempre ha estado ahí. Hay una razón por la que esta pregunta resulta inquietante, desafía la suposición más fundamental de la experiencia humana, que tus pensamientos te pertenecen, que tu identidad es solo tuya. Pero la historia está llena de personas que han afirmado sentir la presencia de algo más allá de sí mismas, algo que las influye, que susurra en el fondo de su mente, que las empuja hacia ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertas creencias, no a través de voces externas o alucinaciones, sino mediante algo mucho más sutil, una presión, un conocimiento, una fuerza que los dirige sin revelarse jamás. A lo largo de las civilizaciones antiguas, a esta presencia se le dieron muchos nombres. Los griegos hablaban de los daimon, fuerzas invisibles que susurraban inspiración y advertencias en la mente de filósofos y poetas. Los romanos creían en el genius, una inteligencia externa que influía en sus decisiones. Los chamanes indígenas describían a los espíritus observadores, guiando o engañando a aquellos que caminaban entre lo visible y lo invisible. Pero aquí es donde todo toma un giro más oscuro. No todos los que sienten esta presencia la describen como benévola. Algunos han reportado la sensación de un observador oculto que no guía ni ayuda, sino que simplemente observa fríamente, en silencio, indiferente a su existencia, pero innegablemente presente. A lo largo de la historia, personas han hablado de una inexplicable sensación de ser vigiladas. No solo por otros, sino por algo más allá de la percepción humana, una presencia acechando en la periferia de la conciencia, nunca revelándose por completo, pero imposible de ignorar. Algunos lo han llamado un guardián, otros un manipulador.
Y luego están aquellos que afirman que este observador no es algo separado de nosotros, sino que de hecho es aquello que confundimos con el yo. Aquí es donde se vuelve aún más extraño. La neurociencia moderna ha descubierto algo inquietante. Cuando los científicos comenzaron a estudiar cómo se forman los pensamientos, esperaban encontrar una fuente clara, un lugar definitivo en el cerebro donde se toman las decisiones conscientes, pero en su lugar no encontraron nada. No hay un único pensador dentro de tu cabeza, ninguna pequeña persona detrás de tus ojos tomando decisiones. No existe un punto de origen para lo que llamas tú. En su lugar, encontraron una red de procesos en competencia, millones de microdecisiones ocurriendo al mismo tiempo, la mayoría fuera de tu conciencia. Para cuando te das cuenta de un pensamiento, tu cerebro ya lo ha decidido por ti. No creas tus pensamientos, los recibes. Y aquí es donde todo comienza a desmoronarse, porque si solo estás recibiendo pensamientos, la verdadera pregunta es, ¿de dónde provienen? Piénsalo. Las ráfagas repentinas de intuición, los pensamientos intrusivos que parecen surgir de la nada, la forma en que las ideas aparecen en tu mente como si fueran descargadas desde algún otro lugar. Si los pensamientos no son realmente tuyos, entonces, ¿qué o quién los está transmitiendo a tu conciencia? Esto no es solo especulación filosófica. Los científicos han descubierto algo que llaman procesamiento predictivo. La idea de que tu cerebro en realidad no percibe el mundo en tiempo real. En su lugar, genera predicciones sobre cómo debería ser la realidad, llenando los vacíos antes de que siquiera registres conscientemente lo que estás experimentando. Esto significa que lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas, todo es una proyección construida, influenciada por fuerzas que ni siquiera puedes detectar. Y se pone peor. Porque si tu cerebro está creando la realidad basándose en influencias invisibles, entonces, ¿cuánto de lo que crees es realmente tuyo? ¿Cuánto de tu personalidad, de tus elecciones, de tus deseos? ¿Cuánto de ello fue colocado allí, moldeado sutilmente sin que lo notaras? Y si la mente es meramente un observador, un receptor de información, en lugar de un creador de ella, entonces la pregunta más escalofriante permanece: ¿quién está haciendo la transmisión? Llega un momento en que empiezas a cuestionarlo todo, cuando la sensación de ser observado deja de ser una simple sospecha inquietante y se convierte en algo que ya no puedes ignorar. Está en la manera en que tus pensamientos parecen surgir de la nada, en la forma en que tus decisiones se sienten preescritas antes de que siquiera las tomes, en la manera en que la realidad misma parece responder a tu conciencia, como si algo, en algún lugar, no solo estuviera observando tus acciones, sino también tus propios pensamientos, y tal vez, solo tal vez, lo ha hecho desde siempre. Pero hay algo aún más perturbador acechando bajo la superficie. Si estás siendo observado, si tus pensamientos no son enteramente tuyos, entonces la siguiente pregunta es: ¿cuál es el propósito de esta observación? Durante siglos, tradiciones espirituales, filósofos e incluso científicos han luchado con esta cuestión. Algunos creen que este observador oculto es un guía, una inteligencia superior, una presencia destinada a llevarte hacia algo más grande. Otros temen que sea una forma de control, una fuerza externa que te mantiene atado a una estructura invisible, observando pero sin intervenir, moldeando en silencio la dirección de tu vida sin que te des cuenta. Pero existe una tercera posibilidad, una mucho más inquietante. ¿Y si el acto de observar es, en sí mismo, la razón por la que existes? Hay una teoría en la mecánica cuántica conocida como el universo participativo. Sugiere que la realidad no es solo pasivamente observada, sino que es creada a través de la observación.
Eso significa que las cosas no existen en un estado definido hasta que algo o alguien las mira. Ahora considera esto: si la observación es lo que da estructura a la realidad, entonces, ¿qué ocurre cuando te vuelves consciente de ti mismo? ¿Podría la autoconciencia ser simplemente un subproducto de ser observado? Es una pregunta que no solo cambia la forma en que vemos la realidad, sacude los cimientos mismos de lo que significa ser humano. Porque si tu conciencia no es la fuente de la observación, sino más bien el resultado de ella, entonces, ¿qué eres en realidad? ¿Un participante? ¿Una proyección? ¿O algo completamente diferente? Piensa en los sueños. Cuando estás dentro de uno, todo se siente real. Reaccionas, sientes emociones, sigues un camino que parece lógico, hasta que de repente te das cuenta, hasta que despiertas. ¿Qué pasaría si la sensación de ser observado no fuera solo paranoia? ¿Y si fuera la primera grieta en la ilusión? Una mirada fugaz a la verdadera estructura de la realidad. Y si ese es el caso, tal vez la pregunta no sea ¿quién está observando? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿qué sucede cuando finalmente te das cuenta? Hay una razón por la que la mayoría de la gente nunca cuestiona esto. Es más fácil así. Es más fácil creer que tus pensamientos te pertenecen, que tus acciones son tuyas, que ninguna fuerza invisible te observa, te influye o moldea tu realidad. Porque la alternativa, esa es incómoda. Esa plantea demasiadas preguntas. Preguntas con respuestas para las que nadie está preparado. Pero aquí está el detalle. Ya lo has sentido. Esa fracción de segundo de duda antes de hablar, como si una fuerza invisible filtrara tus palabras antes de que salgan de tu boca. Esa sensación de que tus elecciones no son completamente tuyas, como si algo más te estuviera empujando hacia un camino en lugar de otro. La extraña manera en que la realidad misma parece cambiar según tu nivel de conciencia, como si el simple hecho de enfocarte en algo hiciera que reaccionara. Si alguna vez has experimentado déjà vu, has tocado este misterio antes. Esa sensación inquietante de que ya has estado aquí, de que este momento se está repitiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué estás recordando? ¿Una vida pasada? ¿Un fallo en la realidad? ¿O algo más perturbador? ¿El eco de una experiencia que fue colocada en tu mente antes de que siquiera ocurriera? Y luego están esos momentos de intuición, esa certeza inexplicable de que algo está por suceder antes de que realmente pase. Esa sensación de que debes tomar un camino en particular sin ninguna razón lógica. La gente lo llama instinto, lo llaman coincidencia. Pero ¿y si no es ninguna de las dos? ¿Y si estos momentos, estos fallos en la matriz, estos destellos de algo más grande, son el observador revelándose a ti solo por un instante antes de desvanecerse de nuevo en el fondo? ¿Y si la única razón por la que puedes notarlo es porque, por primera vez, estás prestando atención? Porque la verdad es que la mayoría de la gente no lo hace. Pasan por la vida sin cuestionar, sin detenerse a preguntarse por qué todo parece estar guionado, por qué sus acciones parecen predecibles, por qué sus pensamientos siguen patrones que nunca eligieron. Pero tú estás aquí. Estás pensando en ello ahora y eso lo cambia todo, porque la conciencia es una puerta que solo se abre en un sentido. Una vez que notas, no puedes dejar de notar. Una vez que ves los patrones, no desaparecen. Y una vez que te das cuenta de que estás siendo observado, tienes que hacerte la pregunta para la que nadie está preparado. ¿Qué sucede después? Tal vez esa sea la verdadera razón por la que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Tal vez por eso la sensación de ser observado se descarta con tanta facilidad, se ignora, se etiqueta como paranoia o imaginación. Porque notarlo, realmente notarlo, cambia algo, mueve algo dentro de ti.
Te obliga a enfrentar una realidad que no funciona de la manera en que siempre creíste. Porque si la conciencia misma es una puerta, ¿qué hay al otro lado? Existe una antigua creencia que dice que en el momento en que te vuelves consciente de algo que te observa, ese algo se vuelve consciente de ti. Piensa en eso por un momento. ¿Qué pasaría si esta presencia, la que acecha en el trasfondo de tus pensamientos, la que influye sin revelarse, ha estado esperando a que la veas? Tal vez por eso, a lo largo de la historia, tantas personas han hablado de un despertar. No en el sentido poético o reconfortante, sino en la inquietante, devastadora realización de que todo lo que creían saber era solo la capa superficial de algo mucho más profundo. Hay relatos de monjes, místicos y buscadores que después de años de meditación y aislamiento, de repente sintieron que habían cruzado un umbral invisible, que una barrera se había levantado, y por primera vez sintieron una presencia, no afuera de ellos, sino entretejida en la propia realidad. Algunos la describieron como una fuerza guía, otros como algo completamente indiferente, como si simplemente hubieran tomado conciencia de un sistema que siempre había estado funcionando en el fondo, un sistema que nunca estaba destinado a ser notado. Y eso nos lleva a la pregunta final, esa para la que nadie puede darte una respuesta. Si estás siendo observado, si tus pensamientos, tus acciones, tu propia conciencia están siendo vigiladas, entonces, ¿es esto una prueba? ¿Un juego? ¿Una prisión? ¿O una historia contada por algo más grande? ¿O es simplemente la naturaleza de la realidad misma, porque tal vez no hay un propósito oculto, tal vez no hay un engaño masivo, ninguna fuerza siniestra moviendo los hilos? Tal vez la verdad es aún más extraña que eso. Tal vez la observación es el fundamento de todo. Tal vez el simple acto de mirar, de percibir, de existir en un estado de conciencia, es lo que hace que la realidad sea lo que es. Y si eso es cierto, entonces el verdadero misterio no es quién está observando. El verdadero misterio es ¿qué sucede cuando comienzas a observar de vuelta? Darse cuenta es solo el principio, porque una vez que empiezas a ver los patrones, empiezas a cuestionarlo todo. Si este video resonó contigo, si te hizo cuestionar lo que creías cierto, entonces no estás solo. Déjanos tu me gusta, suscríbete activando las notificaciones y sigue explorando. Hay mucho más por descubrir y quizás, solo quizás, la próxima vez que sientas esa presencia, no la ignores. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.